Okay, good day, my dear students. This is Mr. Mauricio Rosales in the house, and today we're going to review how to make the English worksheet number 7 from my window. Okay, I'm gonna stop speaking English for now. La guía número 7 from my window se trata de lo siguiente. Los estudiantes serán capaces de implementar el vocabulario de comunidad y entorno diseñando material concreto o audiovisual. Ok, so let me start scrolling. Lo que primero vamos a hacer va a ser el frame finder. Aquí aparece el frame finder. Scissors and glue, plast, color cardboard o block sheets. O también se puede ocupar cartón además. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener este frame finder, lo vamos a recortar. Luego vamos a tener, una vez que lo tengamos recortado, vamos a ocupar stick fix o algún tipo de pegamento. Puede ser en barra, puede ser líquido. Y lo vamos a pegar en nuestro cardboard que tenemos acá, nuestra cartulina. La vamos a pegar aquí y después cuando terminemos vamos a recortarla. Vamos a cortar todo este espacio sobrante para que nos quede ya mucho más firme nuestro frame finder. Y esto es importante. Vamos a recortar la parte del centro para que nos quede todo ese espacio disponible y nosotros podamos ocupar este frame finder para encontrar los mejores encuadres. Recuerden que tienen que enviarme una fotito de esto. ¿Cuánto vale este trabajo? 0,5 puntos por realización. Entonces, si usted en la guía total se sacó un 6,5, fácilmente mandándome la fotito de este frame finder, se puede ganar un 7. Excelente, muy simple. Recuerden ponerle el nombre, recortar este frame finder y ponerlo detrásito justo en este lugar. Así que va a estar excelente. Luego vamos a pasar ahora a lo del Picture Vocabulary, ¿ok? Que es básicamente un vocabulario con imágenes. La idea es que ustedes puedan ocupar cualquiera de estas dos opciones. Si tienen la guía impresa, lo pueden dibujar directamente ahí y enviármela a mi correo. Ahora, ¿cuánto vale cada uno de estos? Aquí aparece cada uno de ellos vale un punto. Entonces, esta imagen vale un punto, 0,5 puntos porque esté la traducción y 0,5 puntos porque esté el dibujo. En esta parte tengo Street Lamp number 5, como aparece en la guía. Entonces, lo que yo voy a hacer, voy a editarla. Voy a ocupar el editor más básico que tengo acá en la galería de fotos y voy a ir a agregar texto animado. Podría dibujar encima. Cualquier opción es funcional. Entonces tengo esto y lo que voy a hacer es que voy a agregar el nombre. En este caso sería 5 Street Lamp. Okay. Tengo Street Lamp. Y la traducción la voy a poner un poquito más abajo. En este caso sería luminaria. O también se podría poner poste de luz. Una traducción mucho más simple. Y aquí tengo algunos efectos para ponerle y se le va a quedar bien. O alegría, por ejemplo. Y ahí esas. Guardamos una copia. Y perfecto. No vamos a dejar en galería intermedia. Y lo vamos a dejar en el escritorio. Obviamente siempre es importante dejar alguna en el escritorio. Sí. Perfecto. Ya la tenemos guardada. Y se vería más o menos así. Bueno, esto tiene opción play. Pero podría quedar solamente como una imagen y no pasa nada. La otra opción que está para poder hacer esto, en el caso de que ustedes no puedan tomar una foto porque no existe ese objeto en su entorno o porque no están las posibilidades de poder tomar una foto afuera, es dibujarla. Se puede dibujar tanto en la guía que fue impresa como en la guía que está en digital. ¿Y cómo lo hacemos en digital? Bueno, así. Aquí está abierto desde PDF y yo lo que estoy haciendo es este dibujito. Este dibujo lo hice ocupando solamente las opciones que tenía y le puse el nombre Casa Independiente. La gracia es que lo hice yo. Y ocupamos la otra que es la casa pareada Semi-Detached House y la tenemos aquí, donde aparecen las dos casitas. Así que también están las opciones y ambas sirven para poder hacer esta parte del Picture Vocabulary.